Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, por San Luis María Grignion de Montfort. Artículo 7. Séptimo motivo. Esta devoción procura grandes bienes a los prójimos. Hay otra razón que nos induce a abrazar esta práctica, y son los grandes bienes que de ella reportará nuestro prójimo. Por ella, en efecto, se ejerce con él la caridad de una manera eminente, pues se le da, por las manos de María, todo lo que se tiene de más caro, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno y el más pequeño ofrecimiento. Consiéntense en que todas las satisfacciones que se han adquirido y las que hasta la muerte se adquirirán se empleen, según la voluntad de la Santísima Virgen, en la conversión de los pecadores o en librar a las almas del purgatorio. ¿Y no es esto acaso amar al prójimo con la mayor perfección posible? ¿No es esto ser verdaderamente discípulo de Jesucristo, al cual se le reconoce por la caridad? ¿No es ese el medio de convertir a los pecadores, sin temor de envanecerse, y librar a las almas del purgatorio, sin hacer, podemos decir, otra cosa que lo que cada uno está obligado a hacer según su estado? Para comprender la excelencia de este motivo, sería preciso conocer cuán gran bien supone el convertir a un pecador o librar a un alma del purgatorio, bien infinito, más grande que criar el cielo y la tierra, pues se da un alma a la posesión de Dios, aun cuando por esta práctica, en toda nuestra vida, solo sacáramos un alma del purgatorio, o solo consiguiéramos la conversión de un pecador. ¿Acaso no sería esto bastante para inducir a todo hombre verdaderamente caritativo a abrazarla? Pero debemos notar que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y, por consiguiente, de mérito y de valor satisfactorio e impetratorio, por lo cual se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores, que si no pasaran por estas manos virginales y liberales de María. Lo poquito que se da por medio de la Santísima Virgen, sin propia voluntad y por caridad desinteresada, se convierte realmente en un bien poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia. Y quizá a la hora de la muerte se verá que una persona del todo fiel a esta práctica habrá, por este medio, librado algunas almas del purgatorio y convertido a varios pecadores, a pesar de no hacer más que cosas bastante ordinarias de por sí. ¡Qué alegría para esta alma en el juicio! ¡Qué gloria en la eternidad! Artículo 8. Octavo motivo. Esta devoción es un admirable medio de perseverancia. Por último, lo que nos induce más poderosamente, en cierto modo, a esta devoción de la Santísima Virgen es el ser un medio admirable para perseverar en virtud y ser fiel. Porque, ¿cuál es la causa de que no sean duraderas la mayor parte de las conversiones de pecadores? ¿Por qué se cae tan fácilmente en el pecado? ¿De dónde proviene el que la mayor parte de los justos, en vez de adelantar de virtud en virtud y adquirir nuevas gracias, pierden frecuentemente las pocas virtudes y gracias que poseen? Esta desgracia procede, según arriba he demostrado, de que, siendo el hombre tan corrompido, tan débil e inconstante, se fía de sí mismo, se apoya en sus propias fuerzas y se cree capaz de guardar el tesoro de sus gracias, de sus virtudes y sus méritos. Por esta devoción se confía en la Santísima Virgen, que es fiel. Todo lo que se posee se la toma por depositaria universal de todos los bienes de naturaleza y de gracia. Entonces nos fiamos en su fidelidad, nos apoyamos en su poder y nos fundamos en su misericordia y caridad para que nos conserve y aumente nuestras virtudes y méritos, pese al diablo, al mundo y a la carne, que hacen sus esfuerzos para quitárnoslos. Le decimos, como un buen hijo a su madre y un fiel servidor a su señora:
Madre y Señora mía amabilísima, reconozco que hasta ahora he recibido de Dios, por vuestra intercesión, más gracias que merezco, y la experiencia me enseña, por desgracia, que llevo este tesoro en un vaso muy frágil, y que yo soy muy débil y miserable para conservarle en mí mismo. Concededme la gracia de recibir en depósito todo lo que poseo, y conservármelo por vuestra fidelidad y vuestro poder. Si vos me guardáis, nada perderé. Si vos me sostenéis, no caeré. Si vos me protegéis, estaré a salvo de mis enemigos. Esto mismo es lo que dice San Bernardo en términos formales, para inspirarnos esta práctica. Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no temes. Si ella te conduce, no te fatigas. Si ella te es favorable, llegas al puerto de salvación. San Buenaventura parece decir todavía en términos más explícitos lo mismo. La Santísima Virgen dice: no está solamente detenida en la plenitud de los santos, sino que también ella detiene a los santos en su plenitud, para que ésta no disminuya. Detiene sus virtudes para que no se disipen. Detiene sus méritos para que no perezcan. Detiene sus gracias para que no se pierdan. Detiene a los demonios para que no les dañen. Detiene a su Hijo para que no les castigue cuando pecan. María es la Virgen fiel que, por su fidelidad a Dios, repara las pérdidas que Eva, la infiel, ocasionó por su infidelidad, y obtiene la fidelidad a Dios y la perseverancia a aquellos y aquellas que se entregan a ella. Esto es lo que hizo a un santo llamarla áncora firme que los sujeta y les impide naufragar en el agitado mar del mundo, en donde tantas personas perecen, por no agarrarse a esta áncora firme. Sujetamos, dice, a las almas a vuestra esperanza, como a un áncora firme. A ella se han agarrado fuertemente los santos que se han salvado, y a ella han sujetado a los otros, para perseverar en la virtud. Felices, pues, y 1000 veces felices los cristianos que ahora se agarran fiel y enteramente a ella, como a una áncora firme. Los esfuerzos de las tempestades de este mundo no les harán sumergir ni perder sus tesoros celestiales. Dichosos aquellos y aquellas que están en ella como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de pecados que anegan a tanta gente no les dañará, porque los que están en mí obrando su salvación no pecará, dice ella con sabiduría. Bienaventurados los hijos infieles de la desdichada Eva, que se entregan a la Madre y Virgen fiel, que siempre permanece fiel y jamás se contradice. No solo con amor afectivo, sino con amor efectivo y eficaz, impidiéndoles, por una gran abundancia de gracias, retroceder en la virtud o caer en el camino, perdiendo la gracia de su Hijo. Esta bondadosa Madre recibe siempre, por pura caridad, todo cuanto se le da en depósito, y una vez que ella lo ha recibido en calidad de depositaria, se obliga por justicia, en virtud del contrato de depósito, a guardárnoslo. Lo mismo que una persona a quien hubiese yo confiado en depósito 1000 escudos. Quedaría obligada a guardármelos, en forma que, si por negligencia suya se perdiesen, ella sería responsable de ellos con toda justicia. Pero no. Jamás esta fiel señora dejará que por su negligencia se pierda lo que se le haya confiado. El cielo y la tierra pasarán antes de que ella se haga negligente e infiel con los que se fían de ella. Pobres hijos de María, vuestra debilidad es extrema, vuestra inconstancia grande, vuestro fondo muy corrompido. Habéis sido formados de la masa corrompida de los hijos de Adán y Eva, pero no os desaniméis por esto, antes bien, consolaos, regocijaos. He aquí el secreto que yo os enseño, secreto desconocido de casi todos los cristianos,
aún los más devotos. No dejéis vuestro oro y vuestra plata en los cofres que hayan sido ya rotos por el maligno espíritu que os ha robado, y los cuales son muy pequeños, muy endebles y viejos para contener un tesoro tan grande y tan precioso. No pongáis el agua pura y clara de la fuente en vuestros vasos, que están corrompidos e infectados por el pecado. Si en ellos ya no está el pecado, queda todavía su mal olor y el agua se corrompe. No guardéis vuestros vinos exquisitos en los antiguos toneles que estuvieron llenos de malos vinos, porque de lo contrario se echarán a perder y estarán en peligro de derramarse. Aunque habréis entendido ya, almas predestinadas, quiero todavía hablar con más claridad. No guardéis el oro de vuestra caridad, la plata de vuestra pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de vuestros méritos y virtudes, en un saco agujereado, en un cofre viejo y roto, en un vaso dañado y corrompido como vosotros. De lo contrario, estaréis robados por ladrones, es decir, por los demonios, que buscan y espían de día y noche el tiempo oportuno para ello, o corromperéis, por el mal olor de vosotros mismos, de confianza en vosotros y de propia voluntad, todo lo que Dios os da de más puro. Poned, verted en el seno y el corazón de María todos vuestros tesoros, todas vuestras gracias y virtudes, pues Él es un vaso espiritual, un vaso de honor y un vaso insigne de devoción. Desde que el mismo Dios en persona se encerró con todas sus perfecciones en este vaso, se ha hecho todo espiritual, y la morada espiritual de las almas más espirituales se ha hecho honorífico, y el trono de amor de los más grandes príncipes de la eternidad se ha hecho insigne en devoción, y la mansión más ilustre en dulzura, en gracias y en virtudes, se ha hecho, finalmente, rico como una casa de oro, fuerte como la torre de David, y puro como una torre de marfil. Cuán dichoso es el hombre que todo lo ha dado a María, que se confía y se pierde en todo y por todo en María. Es todo de María, y María toda de él. Él puede decir osadamente con David: María ha sido hecha para mí, o con el discípulo amado: la he tomado por todos mis bienes, o con Jesucristo: todo lo que yo tengo es vuestro, y todo lo que vos tenéis es mío. Si algún crítico que esto lea cree que hablo por exageración excesiva, ¡ay!, es que no me entiende, ya porque es hombre carnal, que no gusta las cosas del Espíritu, ya porque es hombre del mundo, que no puede recibir el Espíritu Santo, ya porque es orgulloso y crítico, que condena y desprecia todo lo que no entiende. Pero las almas que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios y de María, me comprenden y me gustan. Y para ellas es para quien escribo esto. Sin embargo, para unos y para otros digo, volviendo al asunto que he interrumpido, que siendo esta divina señora la más buena y liberal de todas las puras criaturas, jamás se deja vencer en amor y liberalidad. Y, como dice un devoto, por un huevo da un buey, es decir, por poco que se le dé, ella mucho de lo que ha recibido de Dios, y, por consiguiente, si un alma se da a ella sin reserva, y pone en ella toda su confianza sin presunción, trabajando cuanto esté de su parte para adquirir las virtudes y domar las pasiones, María se entrega también, sin género alguno de reserva, a esta alma. Digan, pues, osadamente con San Juan Damasceno, los fieles servidores de la Santísima Virgen: si confío en vos, oh Madre de Dios, seré salvo. Defendido por vos, nada temeré. Con vuestra protección y auxilio perseguiré y pondré en fuga a mis enemigos, porque vuestra devoción es un arma de salvación que Dios da a aquellos que quiere que se salven. Capítulo 4. Rebeca y Jacob, la Santísima Virgen y sus esclavos de amor. Artículo 1. Rebeca y Jacob.
De todas las verdades que acabo de exponer con respecto a la Santísima Virgen y a sus hijos servidores, el Espíritu Santo nos da en la Sagrada Escritura una figura admirable en la historia de Jacob, que recibió la bendición de su padre Isaac, por los cuidados en la industria de su madre Rebeca. Hela aquí, tal como la cuenta el Espíritu Santo, y luego añadiré yo con su explicación. Primero, historia de Jacob. Habiendo Esaú vendido a su hermano Jacob el derecho de progenitura, Rebeca, madre de los dos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, aseguróle esta ventaja de adquisición, algunos años después, mediante una estratega santa y llena de misterios, porque Isaac, sintiéndose ya muy viejo y queriendo bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a su hijo Esaú, a quien amaba, encargándole que fuese a la casa para traerle algo de comer a fin de bendecirle luego. Rebeca avisó pronto a Jacob lo que ocurría y le mandó a tomar 2 cabritos del rebaño. Cuando éste los hubo entregado a su madre, preparó ésta a Isaac lo que sabía que le agradaba. Puso a Jacob los vestidos de Esaú que ella guardaba, y cubrió sus manos y cuellos con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que no veía, al escuchar la voz de Jacob, por lo menos creer, tocando el pelo en sus manos, que era su hermano Esaú. Sorprendido, en efecto, Isaac de la voz que creía ser de Jacob, hizo que éste se le acercase y, tocándole el pelo de las pieles con que se había cubierto las manos, dijo que la voz era ciertamente la de Jacob, pero las manos eran de Esaú. Después que hubo comido y percibió, al besar a Jacob, el olor de sus vestidos perfumados, le bendijo, deseándole el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra, constituyéndolo señor de todos sus hermanos, y acabó su bendición con estas palabras: El que te maldiga, sea él el mismo maldito, y el que te bendiga, sea colmado de bendiciones. Apenas había Isaac concluido estas palabras, entró Esaú y presentó a su padre, para que comiera lo que él había cogido de la casa, a fin de que luego le bendijera. El santo patriarca quedó sorprendido con increíble asombro al comprender lo que había ocurrido. Pero lejos de retractar lo que había hecho, lo confirmó. Por el contrario, porque veía sensiblemente el dedo de Dios en toda esta conducta. Esaú entonces lanzó bramidos, como nota la Sagrada Escritura, y acusando en voz alta de engañador a su hermano, preguntó a su padre si es que sólo tenía una bendición, figurando de esta manera, como dicen los santos padres, a aquellos que, cuidando bien de juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a un tiempo de los consuelos del cielo y de los de la tierra. Isaac, movido por los lamentos de Esaú, le bendijo por fin, pero con una bendición de la tierra, sujetándole a su hermano, lo cual le hizo concebir un odio tan encarnizado contra Jacob, que sólo esperaba la muerte de su padre para matarle. Y no hubiese podido Jacob evitar la muerte, si su querida madre Rebeca no le hubiese librado por sus industrias y los buenos consejos que le dio y que él siguió. Segundo, Esaú, figura de los réprobos. Antes de explicar esta bellísima historia, es preciso hacer notar que, según los santos padres y los intérpretes de la Sagrada Escritura, Jacob es la figura de Jesucristo y de los predestinados, y Esaú la de los réprobos. Basta, pues, examinar solo las acciones y conducta de uno y otro para pensarlo así. Primero, Esaú, el primogénito, era fuerte y robusto de cuerpo, aficionado a manejar el arco, y diestro para hacer una caza abundante. Segundo, apenas permanecía en su casa y, confiando solo en su destreza, trabajaba siempre fuera. Tercero, no se esforzaba mucho por agradar a su madre Rebeca, de la cual bien poco caso hacía. Cuarto, era tan glotón y tan dado a los regalos de la comida,
que por un plato de lentejas vendió su derecho de progenitura. Quinto, estaba, al igual que Caín, lleno de envidia contra su hermano Jacob, persiguiéndolo cuando podía. He aquí la conducta que observan siempre los réprobos. Primero, fían en su fuerza e industria para los negocios temporales. Son muy fuertes, muy hábiles e ingeniosos para las cosas de la tierra, pero muy débiles y muy ignorantes para las cosas del cielo. He aquí por qué. Segundo, no permanecen o apenas permanecen en su propia casa, esto es, en su interior, que es la casa interior y esencial que Dios ha dado a cada hombre para morar allí, a ejemplo suyo, porque Dios permanece en sí. Los réprobos no aprecian el retiro, ni las cosas espirituales, ni la devoción interior, y tratan de espíritus débiles, beatos y huraños a los que hacen vida interior, retirada del mundo, trabajando más en las cosas de dentro que en las de fuera. Tercero, los réprobos apenas se cuidan de la devoción a la Santísima Virgen, Madre de los predestinados. Es verdad que no la odian formalmente, que algunas veces le atributan alabanzas, dicen que la aman y hasta practican alguna devoción en su honor, pero, por lo demás, no pueden ver que se la ame tiernamente, porque carecen con respeto a ella de la ternura de Jacob. Encuentran censurable las prácticas de devoción a las cuales sus buenos hijos y servidores permanecen fieles para ganar su afecto, porque creen que esta devoción no les es necesaria para su salvación, y que, con tal que no odien formalmente a la Santísima Virgen y no desprecien abiertamente su devoción, hacen bastante, y que se hacen acreedores a las bondades y gracias de María, y con sus servidores, porque rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, sin ternura para con ella y sin enmienda para sí mismos. Cuarto, estos réprobos venden su derecho de progenitura, o sea, los placeres del paraíso, por un plato de lentejas, esto es, por los placeres de la tierra. Ríen, beben, comen, se divierten, juegan, bailan, sin afanarse, como Esaú, por hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En pocas palabras, solo piensan en la tierra, solo aman las cosas de la tierra, solo hablan y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un momento de placer, por el humo vano del honor y por un pedazo de tierra dura amarillo-blanca, la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial. Quinto, por último, los réprobos odian y persiguen en todos los momentos a los predestinados, abierta o secretamente. Los tienen como una carga, los desprecian, los critican, los engañan, los empobrecen, los desechan, los reducen hasta la miseria, mientras ellos hacen fortuna, se entregan a los placeres, viven espléndidamente, se enriquecen, se engrandecen y tienen toda suerte de comodidades. Tercero, Jacob, figura de los predestinados. 1. Jacob, el hijo menor, era de una complexión débil, dulce y pacífica, y permanecía ordinariamente en la casa, para granjearse las bondades y las gracias de su madre Rebeca, a quien amaba tiernamente. Si salía afuera, no era por propia voluntad ni por la confianza que tenía en su industria, sino por obedecer a su madre. 2. Amaba y honraba a su madre. Por esto permanecía en casa cerca de ella. Nunca estaba tan contento como cuando la veía. Evitaba cuanto la pudiese desagradar, y hacía todo lo que creía que la complacía, todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que se le profesaba. 3. Estaba sometido en todo a su querida madre. La obedecía enteramente en todas las cosas, pronto, sin tardar, y amorosamente, sin quejarse. Al menor indicio de su voluntad, el niño Jacob corría y trabajaba.
Creía todo lo que Rebeca le decía, sin indagar las razones. Por ejemplo, cuando ella le dijo que fuese a buscar 2 cabritos y se los trajera para aderezar la comida de su padre Isaac. Jacob no le replicó diciéndole que, para comer una sola vez un hombre, había bastante con un cabrito, sino que, sin discutir, hizo cuanto ella le ordenó. 4. Tenía una gran confianza en su querida madre. Como para ninguna cosa se apoyaba en su habilidad, se apoyó únicamente en los cuidados y en la protección de su madre. La amaba en todas sus necesidades y la consultaba en todas sus dudas. Por ejemplo, cuando le preguntó si acaso en vez de bendición recibiría la maldición de su padre, creyó en ella y en ella confió cuando Rebeca le dijo que ella tomaría sobre sí esta maldición. 5. Por último, imitaba según sus fuerzas las virtudes que veía en su madre, y una de las razones por las cuales permanecía sedentario en casa parece ser las de querer imitar a su madre, que era virtuosa, y se alejaba de las malas compañías que corrompen las costumbres. Por este medio, se hizo digno de recibir la doble bendición de su padre. Artículo 2. Los predestinados y la Santísima Virgen. Primero, conducta de los predestinados. He aquí la conducta que observan siempre los predestinados. 1. Permanecen sedentarios en la casa con su madre, es decir, aman el retiro, son interiores, se dedican a la oración, pero ejemplo y en la compañía de su madre, la Santísima Virgen, cuya gloria está toda en el interior y la cual durante toda la vida amó tanto el retiro y la oración. Es verdad que algunas veces aparecen exteriormente en el mundo, pero es por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre, por cumplir con los deberes de su estado. Por grandes que sean en apariencia las cosas que hagan al exterior, estiman todavía mucho más las que hacen dentro de sí mismos, en su interior, en la compañía de la Santísima Virgen, porque allí hacen la gran obra de su perfección, en comparación de la cual las demás no son sino juegos infantiles. He aquí por qué, mientras algunas veces sus hermanos y hermanas trabajan por de fuera con mucha fuerza, industria y éxito, en la alabanza y aprobación del mundo, conocen por la luz del Espíritu Santo que se disfruta más la gloria y más placer viviendo ocultos. En el retiro con Jesucristo, su modelo, en una entera y perfecta sumisión a su madre, que haciendo por sí mismos maravillas de naturaleza y de gracia en el mundo, a semejanza de los muchos Esaús y réprobos que en él hay, la gloria para Dios y las riquezas para el hombre se allanan a la casa de María. ¡Cuán amables son vuestros tabernáculos, oh Señor! El pajarillo ha encontrado una casa para albergarse, y la tortolilla un nido para colocar sus hijuelos. ¡Oh! ¡Cuán dichoso es el hombre que mora en la casa de María, en donde vos, primero que nadie, habéis hecho vuestra morada, en esta casa de los predestinados! Es en donde Él recibe su socorro de vos solo, y en donde ha dispuesto las subidas y grados de todas las virtudes en su corazón, para elevarse a la perfección en este valle de lágrimas. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Te invito a seguir escuchando este audiolibro en el siguiente video la próxima semana. Bendiciones en la divina voluntad.